es el buen entretenimiento? A ver, es una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. Hoy vamos a intentar desgranarla, pero no de cualquier manera, sino a través de la mirada, siempre provocadora, del filósofo Byung-Chul Han. Vamos a meternos de lleno en cómo él deconstruye dos conceptos que, la verdad, creemos tener clarísimos: la pasión y el entretenimiento. Y ya les adelanto, prepárense, porque Han viene a poner patas arriba muchas de nuestras ideas. Vale, para empezar, el pensamiento occidental tradicionalmente nos lo ha pintado así, ¿no? Por un lado tenemos la pasión, que es como lo profundo, lo doloroso, lo auténtico. Y por el otro, el entretenimiento, que es más bien lo superficial, lo placentero, una simple distracción. Vamos, que parecen el día y la noche. Pues bien, es justo esta división tan clara, tan de blanco y negro, la que Byung-Chul Han, en su análisis, se propone, hacer saltar por los aires. Y aquí, ojo, porque viene una de las frases más potentes de Han. Dice algo así como que la sonrisa del necio guarda un parecido espeluznante con el rostro atormentado por el dolor del Homo Doloris. El Homo Doloris, es decir, el hombre de los dolores, esa figura que sufre. Lo que nos está diciendo es que a lo mejor esa sonrisa tonta y ese rostro lleno de angustia no están tan lejos, que esa línea que trazamos entre el placer más superficial y el dolor más profundo es en realidad finísima. Es una idea que desde luego te obliga a pararte y a pensar. Claro, para entender bien cómo Byung-Chul Han llega a romper con todo esto, primero tenemos que meternos en uno de los extremos de la balanza, lo que él llama el Evangelio del dolor. Vamos a ver cómo es que en Occidente hemos llegado a pensar que el sufrimiento es sinónimo de verdad, de autenticidad. Y el protagonista absoluto de esta forma de ver el mundo es, como decíamos, el Homo Doloris. Para esta tradición, una vida que merezca la pena, una vida con sentido, es una vida de lucha. De hecho, la palabra pasión viene de padecer. Así que el dolor no es algo que haya que evitar, para nada, sino que es la materia prima, el barro con el que se construye una vida de verdad, una vida profunda. Y Byung-Chul Han nos señala que esta idea llega a su máxima expresión con filósofos como, por ejemplo, Martin Heidegger. Para Heidegger, la cosa era muy clara. Ser auténtico significaba mirar a la muerte a la cara. Y claro, desde esa perspectiva, ¿qué es el entretenimiento? Pues la mayor de las falsedades, una simple huida hacia adelante para no pensar en las preguntas importantes de la vida. Vale, hasta aquí la visión tradicional, la que todos más o menos conocemos. Pero ahora empieza lo bueno, la deconstrucción de Byung-Chul Han. Y lo más fascinante es cómo lo hace, porque no se va muy lejos. Utiliza la propia historia de Occidente para demostrarnos que esa supuesta muralla entre lo sagrado y lo profano siempre ha tenido grietas, que ha sido mucho más porosa de lo que pensamos. Entonces, Han nos lanza una pregunta que parece sencilla, pero que es la llave para empezar a romper el molde. Y la respuesta, claro, lo complica todo. Pone en jaque esa división tan ordenadita entre lo sagrado y lo profano. Y es que, a ver, miremos este ejemplo que nos pone Han. Hoy en día pensamos en la Pasión según San Mateo de Bach y es, el summum de lo sagrado, ¿verdad? Pues resulta que en su estreno, en 1727, una señora muy piadosa se levantó y gritó que aquello era como una comedia de ópera. O sea, demasiado entretenida. Esto demuestra perfectamente lo que dice Han. Esa línea que separa lo sagrado de lo profano no es fija, es totalmente cultural y, cambia con el tiempo que da gusto. Y aquí va otro ejemplo brutal que nos da Han. Pensemos en Hegel, el filósofo del trabajo, del espíritu, de la lucha. Pues bien, resulta que Hegel encontró su utopía personal no en el esfuerzo, sino en el placer puro y melódico de la música de Rossini. O sea, el gran teórico de la pasión, rendido al entretenimiento más ligero. La división, como se ve, empieza a hacer aguas por todas partes. Y una vez que nos ha enseñado todas estas grietas en la lógica occidental, Byung-Chul Han hace algo muy interesante. Nos abre una puerta a una perspectiva completamente diferente. Nos lleva al pensamiento de Extremo Oriente, un lugar donde esta idea de que el placer y la profundidad son enemigos, pues simplemente no existe, no tiene sentido. Un ejemplo perfecto de esto que utiliza Han es el ukiyo-e, esas imágenes del mundo flotante. Este arte no va de buscar significados ocultos ni verdades con mayúsculas, no. Celebra la superficie, el momento, el aquí y el ahora, el placer fugaz de ese mundo flotante. Es un arte de lo que está presente, de lo inmanente, no de lo que está más allá, lo trascendente. Entonces, según Han, los principios de esta otra forma de ver el arte son estos.
Es afirmativo, no negativo. Es lúdico, es entretenido, es inmanente, se queda aquí, no se va a las nubes. Y, sobre todo, celebra la superficie, sin esa obsesión tan occidental de andar buscando profundidades ocultas. Es como un juego de todos, no el drama de una sola persona. El contraste con el Evangelio del dolor, vamos, es que no podría ser más radical. Pero es que Han va todavía más allá y lleva este argumento hasta lo espiritual. Nos dice que incluso el Satori del Zen, la iluminación, no es el final de una lucha agotadora. Para nada. Es más bien una especie de diversión pura, una aceptación tan radical de lo que hay, de lo cotidiano, que la única forma de expresarlo es con una carcajada, una risa que lo libera todo. Bueno, y después de todo este viaje, ¿a dónde llegamos? Vamos a intentar poner un poco de orden, a sintetizar el argumento de Byung-Chul Han para ver si podemos entender qué es, al final de todo, el buen entretenimiento desde su perspectiva. A ver, repasemos el camino que nos ha marcado Byung-Chul Han. Paso 1. Nos presenta la oposición de siempre, la occidental, entre pasión y entretenimiento. Paso 2. Empieza a hacerle agujeros a esa idea con ejemplos de nuestra propia historia. Y paso 3. Nos muestra que hay otra forma de verlo, un modelo basado en la afirmación y el juego, como en Extremo Oriente. Un jaque mate en 3 movimientos, a una idea que lleva siglos con nosotros. Esta cita de Han resume el meollo del asunto perfectamente. Dice que la totalización del entretenimiento conduce a un mundo hedonista que el espíritu de la pasión interpreta como envilecimiento, invalidación, no ser. O sea, para esa mentalidad de la pasión, un mundo entretenido es un mundo vacío, un no ser. Pero claro, lo que nos ha ido demostrando Han es que esta visión no es que sea incompleta, es que está fundamentalmente equivocada. Y aquí llegamos a la clave de todo el análisis de Byung-Chul Han. La gran conclusión es que el entretenimiento no es que sea la ausencia de sentido, es que es un modo de ser en sí mismo. Una fuerza que, ojo, puede servir para reforzar lo que ya hay, las normas, o, en su forma más pura y juguetona, pensemos en el Satori, puede ofrecer una especie de iluminación, la aceptación total del aquí y del ahora. Y así, al final, el análisis de Byung-Chul Han nos devuelve la pregunta del principio, pero completamente transformada. Si el placer ya no es el enemigo de la profundidad, entonces la cuestión importante ya no es si nos entretenemos o no, sino cómo lo hacemos. ¿Qué significa, de verdad, entonces, entretenerse bien? Una pregunta que, después de este recorrido, la verdad es que resuena de una forma totalmente distinta.